Bueno, aquí estamos, animados les dejamos y animados seguimos. Ustedes han visto un juez Gálvez al que yo considero el hombre más puntilloso, preciso, acucioso que yo he visto nunca. Y hoy nos ha vuelto a dejar. Hay un refrán por ahí, te quedaste, ¿cómo es? Cuando uno se queda esperando que algo ocurra y no ocurrió. Saber a quién liga proceso y qué medida da. Vamos a recoger 1 minuto y medio una llamada de uno de los abogados defensores, el abogado defensor de don Flavio Montenegro y de Tixa, de Álvaro Mayorga, perdón, y de Tixa, que es don Juan Rodolfo Pérez. Don Juan Rodolfo, ¿está al teléfono? Así es, Pedro. Buenas noches. ¿Cómo está? Gracias. Mire, sucintamente, su impresión, ¿qué esperaba hoy y qué no ocurrió? ¿O cuál ha sido su impresión cuando hoy terminó la sesión? Con ese testimonio queremos empezar el debate aquí. Pedro, es un tema muy complicado y en 1 minuto y medio tal vez no pueda. Voy a intentar hacerlo en 2 minutos. Yo creo que tenemos que considerar que este es un proceso sumamente complejo con un pecado de origen muy grande, y es que vincula a 57 personas bajo una misma carpeta judicial, pero con intereses procesales y con hechos de sindicación totalmente distintos. Aquí hay gente que está vinculada por financiamiento electoral ilícito, gente que está por delitos de corrupción, cohecho, tráfico de influencias, etcétera, gente que está por lavado, y luego los políticos que están acusados de una asociación ilícita que ha hecho de negocios con el Estado. Entonces es muy difícil que es desde la sindicación misma cómo unir a 57 personas, 57 intereses procesales diferentes en una misma audiencia, bajo una misma imputación, digamos que al menos dentro del contexto, y esperar una resolución judicial que sea coherente con los intereses procesales de todos. Es muy difícil. El juez en verdad ha hecho un esfuerzo, si es que esa es la palabra correcta, para poder poner para hilar y en el mismo contexto tratar de identificar cuáles son los elementos comunes de 57 personas, y eso a mi juicio ha sido un problema muy grande porque se ha caído en la imprecisión de generalizar los elementos de esta sindicación de tantas personas cuando no hay relación entre unas y otras. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, los aportes en efectivo para la compra de un helicóptero de unas personas contra otras que están sindicadas de haber financiado al Partido Patriota en el año 2011? Ese es un tema muy difícil. Yo la verdad es que esperaba que este entuerto no se pudiera resolver de la forma correcta porque tiene un pecado de origen, empezó muy mal, se generalizó y creo que va a dar problemas en el futuro por las impugnaciones y por la forma en que este proceso debe llevarse a cabo y llegar a un eventual debate y a una eventual o muchas sentencias condenatorias en el futuro. Juan Rodolfo, nos quedamos ahí, muchísimas gracias, yo creo que has dado elementos suficientes para entrar en el debate. Te lo agradecemos y bueno, a esperar a mañana que será, presumimos, el día final, aunque como bien las cosas podemos esperar. Buenas noches, suerte y saludos y a ver qué pasa. Chao. Don Julio García Merlos y don Estuardo Ralón, ambos abogados. Decía Juan Rodolfo, Estuardo, vamos a hacerlo tipo píldora. Muchas causas, todas metidas, una dificultad de individualizar las cosas. Sí, efectivamente el caso es complejo. Tal vez lo primero que vale la pena comentar desde afuera, haciendo un análisis constitucional, es en qué fase procesal estamos. Estamos arrancando un proceso y el juez lo que debe evaluar es si hay indicios o no para ligar a proceso a las personas. Aunque han sido varios días, no es una sentencia, no es una valoración de medios de prueba, sino básicamente tiene que ser un resumen de los indicios, pero el juez debe de responder una pregunta. Primero, ¿hubo comisión de delito o no? Y en aquellos casos donde la respuesta sea efectivamente sí la hubo, ir a la segunda. ¿Quiénes pudieron haber participado y si hay indicios que comprometen a alguna persona? Básicamente es lo que uno esperaría escuchar mañana. Han pasado 4 días, creo que ha sido sumamente extenso y particularmente esto creo que ha perdido un poco la atención, incluso hasta la formalidad o la seriedad de un caso de este relieve, cuando se mezcla lenguaje coloquial con lenguaje técnico, pues hemos visto en las redes sociales la reacción
de diferente manera a las personas, pero esperamos que mañana se precisen los indicios y se establezca qué personas quedan ligadas a proceso y quiénes tienen medida sustitutiva y quiénes no. Licenciado García, como decía el licenciado Ralón, hemos visto durante esos 4 días las amplias, extensas y minuciosas explicaciones del juez Gálvez. Usted como experto en el tema, luego de escuchar a él en su análisis, él se ha referido a casos ya particulares, ha respondido algunas de las cuestionantes de la defensa. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué podríamos esperar que pase mañana? Yo creería que mañana el juez va a ligar a proceso a la mayoría de sindicados, si no es que a todos. Como explicaba el licenciado Ralón, el proceso penal se divide en 3 fases. Básicamente hay 3 audiencias importantes. Esta audiencia de primera declaración de los sindicados, la audiencia intermedia y el debate oral y público en donde se dicta sentencia. En las primeras 2 audiencias, en la de primera declaración y en la etapa intermedia, el juez va a resolver ligar a proceso o abrir a juicio si hay indicios suficientes. No tiene que evaluar si es culpable o inocente el sindicado, solo si hay indicios suficientes. En otras palabras, esto que voy a decir es muy técnico, pero así es. En caso de duda, en esta etapa, el juez liga a proceso. Eso quiere decir que hay indicios suficientes. No está convencido, pero hay indicios suficientes. Va a ligar a proceso. ¿En qué casos no liga a proceso? Falta de mérito. Cuando no hay delito, cuando lo que se acusa no es delito. Si están acusando de que hay una deuda, eso no es delito. Dicta una falta de mérito. Si no hay evidencia suficiente. En ese caso también se va a dictar una falta de mérito. Y él ha sido claro que ha encontrado evidencias. En este tema, una de las cuestionantes que tenemos los guatemaltecos es... en el caso de que se ligue a proceso, habrán algunas que tendrán que ir a prisión, otras personas, hoy lo mirábamos en algunos abogados pidiendo ya arrestos domiciliarios. ¿Podríamos ver el día de mañana esta división o realmente cómo trabajan estas 2 figuras? Sí, podría verse esa división. Recordemos que la medida sustitutiva se otorga como un principio general. La excepción es básicamente estar en prisión. No se otorga medida sustitutiva cuando hay peligro de fuga o obstaculización de justicia. Como son 57 implicados, el juez debe valorar qué grado de participación pudo haber tenido cada uno de ellos y si los liga a proceso, evaluar si tienen peligro de fuga o peligro de que obstaculicen la investigación. Habiendo sido tan minucioso, pareciera que los elementos de la investigación están pues bastante avanzados. Habrá que el juez razonar si no otorga medida sustitutiva, por qué razón a cada uno de los implicados no se la otorga. Íbamos a ir a corte, pero 30 segundos. Sí. ¿Tú ves el proceso tan largo, tan explicativo, necesario? Mucha gente lo ha alabado, Sí. otros lo han criticado. Desde una perspectiva puramente de filosofía jurídica. Sí. No es técnico, no debiera ser tan largo, menos en estas etapas, pero debemos entender históricamente que venimos de un sistema inquisitivo en donde el juez estaba enclaustrado en un cubículo y eso fomentaba mucha corrupción y poca visibilidad de los procesos. Ahora, por corregir, sobrecorregimos ese sistema en el que veníamos. El juez es transparente, se da acceso a los medios, pero tiene que fundamentar sus resoluciones porque la jurisprudencia ha obligado a muchos jueces a fundamentar. Antes teníamos lo que se conocía en las resoluciones telegrama. El juez, en todo su poder, decía no al lugar por improcedente. ¿Y eso qué significaba? Absolutamente nada. Entonces, la Corte de Constitucionalidad, la jurisprudencia ha obligado a esos jueces, usted fundamente su resolución. Y eso nos ha llevado a esto. Particularmente porque es un caso histórico el que estamos viendo. Vamos a ir a corte, volvemos enseguida. Cualquier duda, sugerencia, pregunta, al Twitter, por favor. Ahí venimos. Bueno, aquí estamos leyendo unas cosas para ahora comentárselas, pero doña Rocío, ¿qué Twitter
o qué dicen las redes sociales? Pedro, comenzamos con la lectura de las distintas opiniones de nuestros televidentes. Poli Peláez nos dice, todavía falta que todos argumenten sobre las medidas, coerción y plazo de investigación. Esto va para largo. Y por último, Vinicio Montes, ¿y cuál es la prisa? Dejemos que el juez Gálvez se tome el tiempo necesario. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir compartiendo su opinión a través de ellas. Pedro. Estuardo, ¿qué se puede esperar para mañana después de estos 4 días? ¿Cuál es tu opinión? Lo que se puede esperar, pero con tu opinión. ¿Va el juez a ligar a todos a proceso? ¿Los va a ligar a algunos y a otros no? Y en relación con las medidas sustitutivas o no de la prisión provisional que ahora guarda, o incluso de fianza, que creo que puede ocurrir también. Sí, de lo que uno ha percibido en los medios, yo creo que va a ligar a todos a proceso. Y creo que sí va a otorgar algunas medidas sustitutivas. Hay algunas personas que pues tienen quebrantos de salud, hay de diversas edades, hay unas personas ya mayores y es posible que sí, algunos les dicte una medida sustitutiva. Mañana lo que va a ocurrir es que el juez se tomará un par de horas o una hora más para dictar una parte resolutiva donde liga o no a proceso. Y creo que efectivamente ahí tiene que fijar un plazo para la investigación y hay momento para que puedan impugnar las partes. Este proceso, así como ha sido mediáticamente cubierto casi en su totalidad, pues hay que tomar en cuenta que va para largo. Es decir... ¿Cuánto nos referimos por largo? Yo creo que con todas las impugnaciones que pueden haber, es decir... Hablo de todo el proceso penal con todas las impugnaciones, no podemos pensar que en menos de 3 años esté totalmente todo firme, sino va de 3 años en adelante. A mí me interesan las impugnaciones. Frente a la decisión que mañana tome el juez de ligar a proceso o no y de darle unas medidas u otras, los acusados y el Ministerio Público, ¿qué pueden hacer? En contra de la decisión mañana. Del auto de procesamiento no cabe impugnación. La lógica es, la resolución es solo temporal. Es ir exacto, seguimos a la siguiente fase. El Ministerio Público continúa investigando. Con eso realmente no es una decisión definitiva. Por el contrario, la falta de mérito sí es una decisión definitiva, porque prácticamente el proceso ya no continúa. En cuanto a las medidas sustitutivas, también son susceptibles de una apelación que conoce la Corte de Apelaciones y en un futuro puede solicitarse su revisión. Si cambian las circunstancias particulares de algún sindicado, puede solicitarse la revisión y puede reconsiderar el juez la medida decretada. Tanto para sacarlo como para volverlo a entrar, ¿verdad? A mí me llama la atención la figura de Juan Carlos Monzón. Textualmente dijo el día de hoy el juez: si un colaborador eficaz le van a pedir que tenga moral, discúlpenme, pero es un colaborador porque es un delincuente, un pícaro. Usó referencias de este tipo y esto sienta también un tipo de precedente en el tema de la figura de ese testigo. Hablemos un poquito de Juan Carlos Monzón, que fue presentado en un inicio como una figura estratégica y de tajo el juez se lo trajo para abajo. El licenciado Ralón, ¿qué opina usted al respecto? Sí, creo que sorprendió que el juez empezara indicando que no iba a tomar en cuenta esa declaración y se ha referido a todos los indicios y elementos complementarios a esa declaración. Inclusive cuando uno ha escuchado las explicaciones del juez Gálvez, pareciera que hay elementos que no fueron abordados por la defensa en su momento. Casi todos se dedicaron a la declaración y no sabemos en este momento por qué no se refirieron a esos elementos. Y voy a poner un ejemplo. Cuando se habló del tema de la cooperacha, tomó relieve referirse a un helicóptero. Pero cuando el juez Gálvez hace su alocución, amplía de que era un jet, que no necesariamente solo el helicóptero, que podrían haber otras aeronaves, y entonces empezó a explicar, por poner un ejemplo, situaciones que no habíamos escuchado. Así que creo que esa parte va a ser interesante después, y no sé si fue algo que no le dieron importancia a los de la defensa o son elementos que hasta este momento están ellos conociendo. Los 30 segundos. Hay algo muy importante con la pregunta que hacía, sí, es que aquí han salido muchos hechos y no se confundan, puede ser un caso
pero eso no implica que sean distintos hechos y distintos delitos. Y cada hecho y cada delito puede implicar una pena separada, que no necesariamente es un concurso ideal o un delito continuado, porque son independientes, sucedieron en épocas diferentes. El financiamiento electoral ilícito, cada caso es diferente, cada cheque que salió puede ser diferente y eso puede implicar una pena para cada uno de esos delitos y él puede ser beneficiado con una rebaja de hasta 2/3 partes de la pena, pero si tenemos muchos delitos, esto puede ser una pena significativa. Que este es un tema con el que yo quisiera concluir. 57 personas, mañana vamos a conocer qué es su futuro jurídico, aproximadamente 5 delitos por cada persona, estamos hablando de más de 260 delitos, por decirlo así, que tendrá que juzgar el juez mañana. ¿Será capaz de batir tiempo récord para juzgarlos a todos? Yo creo que mañana va a empezar a individualizar y sí le dará tiempo de listar a los 57 y decir si hay indicios o no para ligar en auto de procesamiento. Bueno, pues si hasta hoy se había visto usted sobrepasado por la paciencia y minuciosidad del juez Galvez, parece ser que mañana va a terminar, pero no se tenga mucha esperanza, parece ser que no termine y nos llegue al jueves. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por esas explicaciones.